En esta otra parte de preparación, tiene que ver un poco con el Blue Beam. El Blue Beam es un proyecto del nuevo orden mundial o de los Illuminati o de los satanistas o las altas élites que pues gobiernan al mundo de la mano de Satanás, ofreciendo tributo y alianza con el enemigo. Este proyecto Blue Beam tiene varias fases, lo puedes encontrar en YouTube. No te vengo a enseñar del proyecto, pero a mí me llamó demasiado la atención. Me no me paralizó, pero dije, wow. Una de las fases es que ellos tienen máquinas que a través de microfrecuencias y no sé qué otras frecuencias muy bajas mandan mensajes a la gente a través de telepatía, por así decirlo, y la gente va a sentir que Dios les habló. ¡Pah! Digo, un incrédulo que nunca ha tenido un encuentro con la presencia de Dios, pues no va a saber ni qué onda, ¿no? Y obviamente pues los va a engañar. Pero si tú y yo hemos tenido un encuentro con el Espíritu de Dios, un encuentro con la presencia de Dios, a ti te ha pasado. Yo me acuerdo, la primera vez que recibía o la vez que recibí a Cristo, la primera vez que entré a una iglesia cristiana, en Amistad Cristiana de México, yo me acuerdo, miles de personas cantando, pero apenas yo crucé el umbral de ese edificio, de esa construcción, sentí algo, percibí algo. Eso se llama la presencia de Dios. Tú y yo hemos experimentado la presencia de Dios. Ahora, ¿qué tanto experimentamos la presencia de Dios? La palabra de Dios dice, Jesús diciendo, mis ovejas conocen mi voz, la reconocen y me siguen, no siguen otras voces. ¿Por qué hablo de esto? ¿Tú reconoces la voz de Jesús? Hay varias voces que te hablan. La voz del enemigo es una. La voz de los deseos de este mundo es otra. La voz de tu conciencia no regenerada es otra. ¿Y cuál es la otra? Pues la voz de Dios. El Espíritu de Dios te habla. Jesucristo te habla. La palabra en Job dice que al menos 2 veces al día habla Dios a los seres humanos, pero ellos no escuchan. Dios te habla 2 veces al día y no lo reconoces. Crees que si no te preparas espiritualmente en la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, llenándote de aceite, clamando y diciendo, Jesús, yo quiero reconocer tu voz, yo quiero escuchar tu voz, ¿tú crees que podrías distinguirlo de un mecanismo de Satanás que pone filosofía, telepatía y te manda un mensaje y tú sientes que es de Dios? ¿Cuántas veces has estado bien seguro es que el Señor me habló y fue tu misma carne? ¿O eres tú mismo? Lo primero que tienes que hacer o que tenemos que hacer para prepararnos en escuchar la voz de Dios es regenerar tu mente. Si tú no renuevas tu mente con la palabra de Dios, y no solo es meter la palabra, no solo es confrontar la palabra, sino permitir que el Espíritu de Dios te sane emocionalmente de todo trauma, de toda herida, de toda cosa en tu infancia, de todo lo profundo que tienes, entonces tu mente nunca va a estar renovada y no vas a poder entrar y ver todo el reino de Dios, la plenitud de lo que el Espíritu Santo tiene. Por eso es que muchos creyentes que aman a Dios y que intentan de seguir los mandamientos, pero tienen estas vidas limitadas o estos seasons, temporadas recurrentes en su vida. Y lo que ellos necesitan es sanidad emocional. Es una sanidad del espíritu entrando en lo más profundo de sus adentros, restaurando, renovando su mente, haciendo todas las cosas nuevas. Eso es lo primero que necesitas para que tu mente no te engañe y para que tú alinees tu mente con la voluntad de Dios y entonces puedas escuchar. Lo segundo para escuchar la voz de Dios es callar todo lo de alrededor.
Tienes que acallar tu mente. Es muy recomendable que en la mañana y en la noche, en los tiempos que tú uses 20 minutos para ponerte de rodillas o sentado o acostado y quedarte callado. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, háblame. Y van a venir al principio pensamientos, y tú te olvides de eso. Y por 20 minutos solo calles y digas, yo espero en ti. Y luego lo dejes de decir y solo lo pienses. Y solo yo me enfoco en ti. Y vienen los frijoles y esto y aquello. Y dejé esto y tengo que lavar la alfombra. Y tú lo quitas. Espíritu Santo, yo me enfoco en ti. Y el Señor te empieza a hablar. Y el Señor empieza a llenar. Después otros 20 minutos leas tu Biblia. Y otros 20 minutos ores. Y hay dos tipos de oración. Una es la oración de guerrera, ¿no? Esa oración del Espíritu, corre, bere, share, bekeste, helebe, que shana, bajara, baktoro, bokoshe, ¿no? Otra es una oración donde tú le reclamas al diablo, al enemigo, sus acechanzas. Y otra es una oración donde tú hablas con el Señor. ¿Cómo es esto? Oye, dame ayuda, dirígeme, esto es lo que encuentro en la palabra, pero fíjate que, pues, ¿cómo es esto? O yo necesito tu ayuda, o gracias, Señor, tu bondad es tan grande, gracias por lo que hiciste en la cruz. Entonces, pues ya son ahí tal vez 80 minutos, pero no todos los días pero créeme, después de tu tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, tú vas a salir en lenguas para derribar y derrocar y destruir las obras del diablo, porque esa oración en el Espíritu es importante. Y va a salir tu palabra y vas a platicar con el Señor. Lo haces una vez en la mañana y lo haces una vez en la noche. Ahora, eso es importante. Otra cosa que es muy importante, además de renovar tu mente, además de escuchar la voz de tu pastor y reconocerla, además de sanar tu interior, tu emoción, a mí el Señor me dijo esto: es tiempo de orar en lenguas. Ora en lenguas todo el día, todo el tiempo que puedas, ora en lenguas. Porque las lenguas edifican tu hombre interior, pero además te conectan con Dios y evitan toda interferencia del enemigo. Entonces es tiempo de orar en lenguas. Además, cada vez que tú sientas es que Dios me habló, tú vas a tener que orar en lenguas para identificar el fuego extraño. ¿Cuántas veces nos ha pasado a ti y a mí que estamos bien seguros? No, es que Dios me habló. Y a la mera hora nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios, sino que era tu voluntad, o estaba siendo engañado por el enemigo. Pero encontraste versículos y dijiste, ¿no? Entonces, ¿te imaginas si verdaderamente, yo no sé si el Blue Beam o esas cosas sean verdad, pero si el diablo ya tiene una tecnología donde te puede hablar, mi amigo, prepararse para el rapto no es solo, pues yo me arrepiento, ¿no? Verdaderamente tengo que saber identificar la voz de Dios, conocer la voz de mi pastor, porque entonces Jesús te va a decir, nunca te conocí. Si tú no conoces mi voz, yo nunca te conocí. Es un llamado a la preparación, a que conozcas la voz de Jesús, a que le digas, Jesús, yo quiero conocer tu voz. Jesús, yo quiero ser una de tus ovejas que escucha la voz de su pastor y sabe que es Jesús. Que cualquier otra voz que escuche, yo la voy a evaluar, voy a orar en el Espíritu y voy a identificar un fuego extraño. Que no voy a seguir una voz que no sea tu voz, y que tendré la capacidad en el Espíritu, porque me ha sujetado a ti, por sujeción a ti, de identificar cuándo es tu voz y cuándo no. Jesús, yo estoy desesperado porque quiero identificar tu voz, quiero oír tu voz, no me permitas ser engañado por lo que el diablo va a hacer, porque lo que está en juego es la eternidad que tú ya ganaste para mí. Y tú la ganaste y me la extendiste, pero confías en mí y me dices, esta es la forma, ya la tienes, ahora consérvalo.
protégelo, te doy mi espíritu para que tú valores y actúes digno de esta salvación que yo pagué el precio por ti. Si tú tuvieras ganas de ir a un evento muy importante, pero no hay boletos y no te alcanza, pero llega alguien y te da el boleto, primera fila, lo único que tienes que hacer es cuidar ese boleto. Y esa es esta preparación. Y prepararnos para escuchar la voz de Dios, para evaluarlo, para orar en el Espíritu y no ser engañados, para que al orar en el Espíritu protegemos nuestra mente y protegemos nuestra vida de cualquier ataque, de cualquier engaño, porque los espíritus de deception, de engaño, están muy seductores, están muy fuertes, y ahora más que nunca nos es necesario prepararnos espiritualmente. Y si el Señor te está diciendo es tiempo de orar en lenguas, pásate 10, 12 horas al día mientras trabajas, mientras manejas, orando en lenguas. Pásate ese tiempo de intimidad, 20 minutos escuchando el Espíritu Santo, yo te necesito este día, yo quiero operar en el Espíritu, quiero oír tu voz. 20 minutos leyendo la palabra, 20 minutos orando en lenguas, 20 minutos orando normal. Es tiempo de prepararnos, de despertar para escuchar la voz de Dios. Solo imagínatelo. Cuando acabe este video, cuando vayas a tu cama, imagínate que el diablo pueda poner mensajes telepáticos dentro de ti y que tú pienses que es Dios. ¿No quisieras tú tener un crisol, un evaluador de esto que estoy pensando es a la luz de la palabra, a la luz del corazón de Dios, correcto, válido, es la dirección de Dios? Lo tenemos en el Espíritu Santo. Usa las lenguas, entra en intimidad con el Espíritu Santo, escucha, clama, pídele que quieres escuchar la voz del pastor, reconocerla y reconocer cuando no viene de él. Clámale que renueve tu mente para que tu mente no te dirija a lugares donde Dios no te está dirigiendo, o tu mente por sus heridas no te detenga o no te conlleve, no te encauce hacia lados donde no vas. Clama que tus emociones sean sanadas. Creo que he cubierto con eso todos los puntos. Clamar que tus emociones sean sanadas, que tu mente sea renovada, que tengas una mente regenerada conforme al Espíritu Santo, quitando toda herida, porque las heridas te pueden dirigir hacia lados que no, y las heridas son armas que el diablo puede usar y que te pueden detener de tu plenitud con Dios y de escuchar a Dios. Esa parte. Ahora, ora en el Espíritu en el mayor tiempo que tengas, búscale en quietud al Espíritu Santo, clamando e invocando el Espíritu Santo. Y evalúa, renuncia a todo fuego extraño, evalúa cada cosa que sientas que Dios te habla y clama, pídele a Jesús, quiero escuchar tu voz, quiero ser como esas ovejas que escuchan tu voz y siguen tus pasos. Oramos, Señor, en esta hora, que tú nos prepares espiritualmente, no solo en nuestra relación contigo, sino para escuchar tu voz. Queremos escuchar tu dulce voz. Pero más que nunca en estos tiempos finales, en estos tiempos de engaño, Señor, que no nuestra mente nos engañe, que no nuestros deseos nos engañen, que no este mundo con todas sus pasiones y sus seducciones nos engañen, que no lo material, lo natural, lo que vemos nos engañe, sino y menos que el diablo con sus maquinaciones y la gloria que él quiere que demos a él y nos rindamos ante él nos engañe. Que podamos escuchar las palabras que consideramos vienen de ti y ponerlas y evaluarlas y saber si vienen de ti y desechar cualquier fuego extraño. Que podamos ser como lo que dice en la palabra, mis ovejas oyen mi voz y no siguen ninguna otra voz más que mi voz, reconocen mi voz y reconocen cuando no es mi voz. Que desesperadamente esa sea nuestra oración y que pasemos tiempo en intimidad contigo. Solo así nos protegeremos y nos prepararemos por lo que está por venir, cuando venga y como venga. Al sonido de mi voz yo declaro que el Espíritu Santo ministra, importuna, incomoda, despierta en la madrugada esas vidas
y que hay un renuevo y un avivamiento del fuego, del poder, del evangelio, de la verdad, de la resurrección, de la vida en Cristo Jesús. Amén.